hoy vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Y esta es su expresión, P partido por T es igual a K. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues la ley de Gay-Lussac establece que la presión para un volumen fijo de un gas, esto es importante, es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, para que se cumpla la ley de Gay-Lussac necesitamos mantener constante el volumen de un gas y, bueno, la cantidad de gas también. Y entonces, ¿qué ocurre con la presión y la temperatura? Pues que son directamente proporcionales. Vemos que el cociente entre la presión y la temperatura siempre nos da una constante. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Vale, entonces, esta es la relación, digamos, matemática. Pero ¿cuál es el sentido físico de esto? Pues bueno, nosotros si aumentamos la temperatura de un sistema, con un gas, pues las partículas de ese gas van a adquirir mayor energía cinética. Entonces, si adquieren mayor energía cinética, va a aumentar el número de choques contra las paredes del recipiente, porque se está moviendo más rápido. ¿Y por qué nos interesa esto? Pues porque la presión es precisamente el número de choques contra las paredes del recipiente por unidad de tiempo. Entonces, si aumenta ese número de choques, va a aumentar la presión. Vale, pues ya hemos visto que esta relación se cumple. P partido por T es igual a una constante. El cociente entre la presión y la temperatura es constante. Pues ahora vamos a poder aplicar esto para varias situaciones, porque sabemos que la presión en la situación 1 partido de la temperatura en la situación 1 debe ser igual al cociente de la presión y la temperatura para el caso 2, porque todos estos cocientes deben dar la misma constante. Bueno, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta para utilizar esta ley? Pues las unidades. Las unidades de la presión realmente no importan cuáles sean, atmósferas, milímetros de mercurio, etc. Con que estén en las mismas unidades nos sirve. Pero hay que tener en cuenta que la temperatura tiene que estar siempre en Kelvin, porque esta relación se diseñó en función de la temperatura absoluta, que está en Kelvin. ¿Cómo pasamos de grados centígrados a Kelvin? Pues bueno, sería la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Unas veces se toma 273, otras 273,15. Normalmente vamos a tomar 273,15. Aquí ya vemos un ejemplo de esto. Nosotros tenemos un gas que está en un volumen fijo. Vemos que el volumen no ha cambiado entre las dos situaciones. Y la cantidad de gas tampoco, vamos a suponer que es la misma. ¿Y qué ocurre? Pues este gas se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de una atmósfera. Ahora, el volumen se mantiene constante, repito. ¿Y qué ocurre con la temperatura? La aumentamos. Ha pasado de 300 Kelvin a 600, por lo tanto la hemos duplicado. Vale, hemos duplicado la temperatura. Vamos a ir poniendo esto. P1 partido de T1 es igual a P2 partido de T2. Multiplicamos por 2 la temperatura. ¿Qué le ocurre a la presión? Pues para que este cociente se mantenga constante, bueno, de una constante, también se va a multiplicar por 2 la presión. Entonces vemos que efectivamente se ha duplicado, ha pasado de una atmósfera a 2. Aquí ya vemos la gráfica. Vale, tenemos unos ejes, en el eje X está la temperatura en Kelvin y en el eje Y está la presión en su unidad concreta. Entonces, ¿qué hemos obtenido con esta gráfica? Pues una recta con una cierta pendiente. ¿Y qué deducimos de aquí? Pues que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Aquí tenemos otra situación para dejar claro que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces tenemos un gas. La cantidad de gas la vamos a mantener constante, es la misma para las dos situaciones, al igual que el volumen, porque este gas vemos que está en un recipiente rígido. Entonces, si calentamos el sistema, estamos comunicando más energía cinética a las partículas del gas, que se van a mover con una mayor rapidez. Entonces, si aumenta la velocidad de las partículas, va a aumentar el número de choques contra las paredes del recipiente.
Y si este número de choques aumenta, pues aumenta la presión. Entonces, hemos aumentado la temperatura, aumenta la presión, directamente proporcionales. ¿Y qué ocurre en el caso contrario? Vemos que disminuimos la temperatura del sistema. Pues al disminuir la temperatura del gas, las partículas van a tener menos energía cinética, por lo tanto se van a mover con menos rapidez y disminuye el número de choques contra las paredes del recipiente. Y esto se traduce en una disminución de la presión. Entonces, si disminuye la temperatura, también disminuye la presión. Pues ahora ya sí pasamos a los problemas. Nos dicen, una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi. Presión 1, 2000 psi. A 20 grados centígrados. ¿Cuál será la presión? Nos preguntan la presión 2. Si incrementas la temperatura hasta los 25 grados centígrados. Bien, pues estos son los datos que nos dan. Vamos a poner nuestra ley de Gay-Lussac, sería P1 partido de T1 es igual a P2 partido de T2. ¿Y qué nos preguntan? La presión 2, pues vamos a despejarla. Quedaría P1 por T2 partido de T1. Vale, ahora, la presión 1 la tenemos, es esta de aquí, 2000 psi. Por la temperatura 2. Vemos que está en grados centígrados, pero esto no puede ocurrir, tiene que estar en Kelvin. Entonces, para pasar de grados centígrados a Kelvin, tenemos que utilizar esta relación. Sería 25 más 273,15, que nos da básicamente 298,15 Kelvin. Vale, partido de la temperatura 1, vuelve a estar en grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin. 20 más 273,15, 293,15. Lo ponemos y calculamos esto. Nos da una presión de 2034 psi. Aquí lo vemos. Y pasamos al siguiente. Tenemos que a 10 grados centígrados un gas ejerce una presión de 0,95 atmósferas. ¿A qué temperatura en grados Celsius ejercerá una presión de 0,75 atmósferas? Vemos que en este problema nos piden calcular la temperatura en la situación 2, pero en grados Celsius. Esto no quiere decir que nosotros podamos operar con esta fórmula, con esta ley, en grados Celsius. Lo que tenemos que hacer es pasar estos grados Celsius a Kelvin, luego calculamos la temperatura 2 en Kelvin y la pasamos de Kelvin a grados centígrados. Entonces, vamos a ir haciendo. Aquí tenemos nuestra ley de Gay-Lussac, sería presión en la situación 1, 0,95 atmósferas. Partido de la temperatura en la situación 1. Pues aquí la tenemos, 10 grados centígrados. Hay que pasarla a Kelvin, en este caso vemos que se está tomando más 273. Bueno, aunque aquí coge 273,15. Pues 273,15. Vemos que pasado ya nos queda 283,15 Kelvin. Ahora, esto es igual a la presión 2, es decir, 0,75 atmósferas. Ambas presiones están en las mismas unidades, por lo tanto esto nos sirve. Partido la temperatura 2, que es la incógnita. Despejamos la temperatura y da 223,54 Kelvin. Vale, pues ya tenemos la temperatura en Kelvin, ahora hay que pasarla a grados centígrados. Pues si la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15, la temperatura en grados centígrados, despejando, va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos 273,15. Vale, pues a esto le restamos 273,15 y nos queda menos 49,6 grados Celsius. Pasamos al tercer ejercicio. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, esto es importante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Ponemos nuestra fórmula, nuestra ley de Gay-Lussac, P1 partido de T1 es igual a P2 partido de T2. Queremos calcular la temperatura en la situación 2, pues la despejamos. Quedaría P2 por T1 partido de P1.
Vale, presión 2, ¿cuál es? Esta, 760 milímetros de mercurio. Por la temperatura 1, 35 grados centígrados, tenemos que pasarla a Kelvin, pues hacemos 35 más 273,15. 308,15 Kelvin. Partido de la presión 1, que la tenemos aquí, 440 milímetros de mercurio. Pues vamos a hallar este cociente. Y nos da una temperatura de 532,26 Kelvin. Pero vemos que todavía no hemos acabado porque la temperatura final nos la piden en grados Celsius. Vale, pues entonces a esto le vamos a restar 273,15. Así nos da una temperatura 2 de 259,1 grados centígrados. Vale, aquí está. Y ya pasamos al último ejercicio. Un gas produce una presión de 4 atmósferas a la temperatura de 47 grados centígrados. ¿Qué presión produce a la temperatura de 127 grados centígrados? Vale, aquí nos piden la presión en la situación 2. Pues bueno, vamos a poner la ley de Gay-Lussac y vamos sustituyendo los datos que ya tenemos. Presión 1, ¿cuál es? 4 atmósferas, ya nos la dan. Partido de la temperatura 1, vemos que nos dan 47 grados centígrados, hay que pasarlo a Kelvin. Pues en este caso vamos a sumarle 273. Así nos da 320 Kelvin. Esto es igual a la presión 2, nuestra incógnita, partido de la temperatura 2. 127 grados centígrados más 273. Así lo pasamos a Kelvin y nos da 400. Despejamos la presión 2 y nos queda 5 atmósferas.